Buen día. En esta ocasión vamos a explicar sobre el caso ocurrido en Putis. Los integrantes son Hans Sandoval Ochoa y quien les habla Johan Barrientos. A continuación, Hans les va a explicar sobre este caso. Buen día. Hoy hablaremos del caso de Putis. Yo soy Hans Noval. Empecemos. ¿Qué es el caso Putis? Es el caserío de los pobladores de Putis y alrededores. En este, las fuerzas militares no simpatizaron y obligaron a cuanta población del lugar pudieran llevar con ellos a su tumba. El atentado ocurrió en el año de 1984 y se caracteriza por su polémica manera de llevarlos a su lecho de muerte. Sin empatía alguna, estos los obligaron a ir hacia las montañas a base de violencia y ofensas. Luego, con la excusa de que estaban trabajando para ellos, obligaron a cavar una fosa con una gran profundidad. Seguida de esto, prosiguieron a asignar a todos estos, inocentes o culpables, de lo que sea que se les acuse. Esto es el caso de Putis. Una de las posibles causas del atentado es la falta de información por parte del organismo de la inteligencia de las fuerzas militares del Perú. Estos en el informe indicaron que el lugar era simpatizante con el movimiento de Sendero Luminoso, a lo que vi del atentado. Sin embargo, es de esperarse que el homicidio de tantos pobladores del Perú haya mostrado efectos negativos que a largo plazo afectaran a la economía del país, así como la educación de los sucesores de la familia que dejaron tanto niños huérfanos como mujeres viudas. Según un reportaje al que yo y mi compañero Johan pudimos presenciar en el Museo de Recuerdo, diversos pobladores están disconformes con el mínimo apoyo que el Estado ofreció luego del descubrimiento de los cuerpos de las víctimas años más tarde. La Comisión de la Verdad y Reconciliación se hizo presente en los lugares del atentado en dos oportunidades. Se encontraron exactamente dos fosas de regulares proporciones, la más grande detrás de la iglesia de Putis y la otra en una de las aulas de la escuela de Putis. Luego de las investigaciones, se concluyó que existen las suficientes pruebas para afirmar que los presuntos autores eran militares de la base Putis que dependían de la base contrasubversiva número 51, los Cabitos de Huamanga. El libro de Cortina, escrito en el año de 1994, indica que una sociedad pluralista puede llegar a tener discrepancias acerca de la manera de pensar de sus pobladores, pero esta siempre se tiene que llevar con los mínimos éticos establecidos por ella en su libro. Para empezar con el análisis, es importante recalcar que efectivamente no se cumplieron 4 de estos, por lo que evidentemente la acción del país no califica como ética. Específicamente, estos mínimos éticos que el país fracturó son el principio de la instrumentalización, el principio de la capacidad, el principio de la justicia distributiva y el principio del lógico. Bien, ahora yo les hablaré sobre la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos relacionados con el caso Putis. Bien, según Sabater, en el 2007 indica que existen dos tipos de ciudadanos. Ambos cumplen distintos roles. En primer lugar, están los ciudadanos griegos, los cuales participan activamente en la política. En segundo lugar, está el ciudadano romano, el cual solo se limita a elegir a quién los representará. Los pobladores de Putis evidentemente cumplieron el rol de ciudadanos romanos. En segundo lugar, Fernández y Zambrano en el 2012 explican que en un Estado absolutamente todos los ciudadanos tienen derechos y deberes que cumplir. En Putis, por un lado, se violaron los deberes por parte de las Fuerzas Armadas, cuyo deber era proteger a la población de cualquier amenaza. Por otro lado, se violaron los derechos de los pobladores al incumplir derechos fundamentales, como es la dignidad, la vida. Por otro lado, tampoco les dieron tiempo de explicaciones, simplemente los mataron. Merino señala que existen tres tipos de responsabilidades: moral, jurídica y política. En el caso Putis se pusieron en juego todas las responsabilidades. En primer lugar, la responsabilidad moral por parte de los militares, los cuales asesinaron a sangre fría y sin remordimiento a los pobladores. En segundo lugar, la jurídica, porque evidentemente esa masacre es un delito. Y en tercer lugar, la política, porque como autoridades tenían deberes que cumplir, el cual era proteger
a la población y no lo hicieron. También por parte del Estado, que no veló por la integridad de los pobladores. Finalmente, Fernández y Zambrano afirman también que un Estado de Derecho es aquel donde prima la ley del más débil, es decir, en el que protegen y salvaguardan los derechos del más desprotegido, del ciudadano común. Evidentemente, por lo ocurrido en Putis, no se puede hablar de un Estado de Derecho. Como posibles conclusiones y soluciones, llegamos a la conclusión, como lo explicó anteriormente mi compañero Hans, que Putis es un caserío ubicado en la sierra sur del Perú, específicamente en Huanta, Ayacucho, el cual fue atacado por el grupo terrorista Sendero Luminoso en la década de los 80. Debido a esto, el ejército peruano se hizo presente, pero ya para esto los pobladores habían huido hacia las montañas. El ejército peruano, con engaños, trajo de nuevo a gran parte de la población, prometiéndoles protección. Luego de esto los obligaron a cavar fosas para más tarde asesinarlos y enterrarlos ahí. La CBR señala también que existen suficientes pruebas para determinar que los culpables de la masacre fueron los efectivos militares de la base de Putis. Incluso algunos pobladores reconocieron a diversos militares. Sin embargo, hasta el día de hoy el caso Putis ha quedado impune. El gobierno de esa época tuvo una total indiferencia por lo ocurrido en el interior del país. Esto se deduce porque tardaron mucho tiempo en investigar el caso, es decir, la masacre ocurrió en 1984 y no se exhumaron los cuerpos hasta 2003. Finalmente, podemos decir también que los miembros de esa parte del ejército peruano carecieron del más mínimo moral y de la empatía al asesinar cruelmente a los pobladores sin confirmar su culpabilidad. Aparte de que investigaciones también afirman que más adelante estos implicados en la masacre estuvieron comercializando ganados en poblados cercanos a Putis. Una posible solución es que el gobierno debería prestar mayor atención en las zonas más alejadas del país, ya que generalmente este tipo de terrorismo surge por la queja y por la injusticia que muchas veces ocurre en el país, por la inconformidad de cómo se maneja el país y de la falta de oportunidades que tiene la población. Bueno, eso es todo, gracias.